Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rottenberg. Amado y bendito Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, en el nombre de Jesucristo venimos una vez más delante de ti, reconociendo que tú eres soberano. Tú eres majestuoso, todopoderoso, Señor. En esta hora venimos con acción de gracias y también rogamos tu favor para que nos estés hablando y que estés derramando, Señor, tu palabra sobre cada uno de nosotros, sobre cada varón, sobre cada mujer, sobre cada hermana, sobre cada hermano que ha llegado hoy, que están arriba, que están abajo, que estamos aquí en este lugar. Señor, hay hambre de ti, hay sed de ti. Tú dijiste que vengamos a ti los hambrientos, los sedientos, Señor, que tú tienes abundancia de alimento, que tú tienes para saciarnos. Por eso en esta hora nos despojamos de todo prejuicio, de toda influencia que no sea tuya, Señor. Declaramos que aquí hay una tierra preparada, fertilizada, para que tu palabra produzca fruto, y declaramos que así será en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos se atreven todavía a aplaudir a nuestro Dios? Impartir espíritu de fe. No, vamos a ver si podemos o si le logro trasladar esto. Porque es real que la fe, nosotros cada tanto hablamos de la fe. Hemos hablado, recuerdo que cuando nos metimos a estudiar o analizar algunos aspectos de la fe, nos encontrábamos con un océano imposible de bucear, de nadarlo y de descubrir todo lo que implica. Porque la fe, por ejemplo, es un fundamento, es una base. Recuerdo que vimos que la fe es una puerta, la fe es un don, la fe es un talento. Es más, hasta me acuerdo que en una de las reuniones usted se empezó a mover un poquito porque hablamos que la fe es una semilla, como un grano de mostaza. Y usted empezó a cantar: si tuvieras fe como un granito de mostaza. ¿Ves? Ya empiezan a aplaudir. Algo parecido creo que había pasado. Pero bueno, el tema es que sinceramente hablar de la fe es muy amplio. Y me sorprendió la manera en que el Espíritu me inquietaba a impartir fe. Y sucedieron cosas maravillosas, como cuando la iglesia del Señor alaba a Dios. ¿Suceden cosas? Maravillosas. Hay sanidad, poder y ¿qué más? Yo siento la presencia del Señor aquí. Qué maravilloso. Ahora, claro, cuando nosotros miramos a algunos varones y algunas mujeres de fe, entiendo que hay un proceso, es decir, el Espíritu nos pone fe a cada uno de nosotros para creer, porque es Él el que lo hace. Pero nosotros luego tenemos que ejercitar la fe. Por ejemplo, un día el Señor le dice a Pedro: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué había hecho Pedro? Había caminado, a ver, ayúdeme, y si no, juntos vamos a tratar de descubrir algunas cosas. ¿Había Pedro caminado sobre las aguas, sí o no? Sí. Ahora, había empezado, dicen aquí, claro, había empezado. No, la verdad no sabemos cuánto caminó. Lo que dice la palabra que en un momento Pedro sacó los ojos del Señor Jesucristo y empezó a mirar las olas y el viento.
no me tiente. Empezó a mirar la tempestad y ahí yo no sé cuánto pasó desde que Pedro bajó de la barca y estuvo caminando. Pero hermanos, aunque haya sido, no sé, lo mínimo, caminó sobre las aguas, claro que caminó. Y el Señor Jesús le dice, hombre de poca fe. Entonces yo recuerdo que cuando leí esa historia y veo que Jesús le dice hombre de poca fe, le digo, Señor, ayuda nuestra fe. Porque si Él tenía poca fe, ¿qué queda para nosotros? O usted ya caminó varias veces por el canal. Hermano, pero hay una realidad. Por sobre todas las cosas, más allá de los milagros que Dios hace a través de la fe, las sanidades, las liberaciones, más allá de todo lo que se hace a través de la fe, yo creo que es fundamental una fe para agradar a Dios. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no podemos, dice, sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario que los que se acercan a Él. ¿Cuántos se están acercando hoy a Dios? Yo creo que si estamos aquí, todos nos estamos acercando a Dios. Y dice ese pasaje que está en Hebreos 11:6, que es necesario que aquellos que se acercan a Dios crean que existe. Crean que le hay, es decir, que es real y que es galardonador de aquellos que le buscan. Es decir, fe no para venir a la iglesia a ver qué pasa hoy, a ver de qué va a hablar a ver qué van a cantar hoy. No, ni siquiera a ver qué pasa. Nosotros venimos porque creemos y le creemos a Dios. Mira, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Quiere decir que alguien se puede acercar a Dios sin creer? Lo llevaron a una campaña, lo metieron en una iglesia. Tal vez la mujer le dijo, la última oportunidad que te doy, bandido. Pero lo entraron y yo no estoy acusando, porque puede ser que alguien, como dicen algunos, vio luz y entró. Pero si nos estamos acercando a Dios, tenemos que creer que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Yo sé que Dios va a recompensar tu actitud si te acercás con ese corazón. Ahora me interesa, ya que estamos aquí, parece que vamos a hablar de la fe al final. Vamos al versículo 1, porque ahí yo siento que está el ADN de la fe. El principio, así como descubrieron el genoma, el mapa humano, el génesis de la fe se describe aquí. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. O sea, que si ya lo tengo, deja de ser fe, porque lo estoy esperando. Y la convicción de lo que no se ve. Es decir, estoy convencido que aunque no lo vea, lo creo, lo voy a ver, lo voy a recibir. ¿Saben que esta palabra, convicción, también creo que lo hemos hablado cuando hablamos de la fe? Viene de una raíz que es convicto. Convicto. Es decir, es la convicción de lo que no se ve. A veces decimos, yo quiero sentir esto, yo quiero ver aquello, quiero oír lo de más allá, pero la fe genuina, es decir, de alguna manera como se presentaba Pablo. Él le escribe a Filemón, a los Efesios, y él se presentaba como prisionero o convicto de Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Un convicto, es decir, un convencido, pero también un prisionero, porque convicto tiene que ver con eso. Y nosotros, miren, yo sé que incluso
recuerdo hace muchos años cuando yo empecé a caminar en el Evangelio, oía mucho la frase que comparto, pero muchos de los predicadores de aquel tiempo decían con cara alegre, pero decían, no hay que ser convencido, hay que estar convertido, decían, a veces hasta con el dedito así, pero para arriba. Y yo lo comparto, pero también hay una realidad, amados. Yo creo que el estar convencidos, de alguna manera es como que es el paso previo que nos lleva a esa conversión. Es decir, yo estoy convencido, gracias a Dios, convertido, y le creo a Dios. Yo no sé si se entiende este concepto, pero miren, oí hace varios meses. Bueno, también me pasó en algunos de los viajes que tuvimos, sobre todo en algunos países donde, sin hablar de política, pero países donde se les ha inculcado de tal manera patria o muerte, revolución, bueno, todos eslogans, y estando en esos países y hablando con personas de esas personas tienen tan incorporado esto, y en esta nota que yo escuchaba, una ex guerrillera, ella contaba, no recuerdo si fue de las FARC o qué, pero ella contaba la manera en que la convencieron para formar parte de ese ejército revolucionario, y bueno, contó una serie de cosas. Su vida, aparte de estar muy desordenada, porque estaban en la selva, y ahí no había horas, bueno, descontrol de todo tipo, pero ella decía que estaba tan convencida de lo que estaba haciendo que no le importaba, cada vez que le daban las órdenes, tenían que matar, hacer cualquier cosa, no le importaba nada. Y ella contaba, y luego que cuenta todo eso, dice, hasta que tuvo un encuentro con Cristo. Y ella dice que no puede entender cómo hizo las cosas que hizo. Y yo mientras la escuchaba y analizándolo también con esto, yo creo que las hizo porque estaba convencida. O sea, antes era una soldado. ¿Qué era? Una soldado o un soldado. Bueno, hoy, pero bueno, era un soldado de la guerrilla, convencida de lo que estaba haciendo, y yo siento que hoy medio es como usted. Hoy es un soldado de Cristo. ¿Cuántos soldados de Cristo hay aquí? Aleluya. Pablo en un momento le habla a Timoteo, primera o segunda carta de Timoteo. Mirá cómo dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Dice, tú pues, le está hablando a su hijo espiritual, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, a ver todavía, ¿hay soldados de Cristo acá? Aleluya, porque a veces cuando leemos algunas cosas, ahora yo sinceramente de corazón no le deseo ni anhelo que usted pase por ninguna penalidad, dice ahí, ni por ningún padecimiento ni sufrimiento, pero hay momentos que como soldados tenemos que saber, tenemos que estar por sobre todas las cosas preparados y dispuestos, que si vivimos para el Señor. Y si morimos, para el Señor morimos, porque esto lo dice Pablo y en realidad lo dice el Señor. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Cuántos le regalan un aplauso al Señor? Porque ni la muerte te va a poder separar de Él. No lo va a poder hacer, porque somos de Él.
Ahora, claro, hermanos, los cañones de las tinieblas, los cañones del diablo, los cañones de la oscuridad están apuntando contra la iglesia, no contra el mundo, porque al mundo lo tiene sometido, lo tiene engañado. ¿Cuántas, hermanos? Bueno, ni hablar de la primera época, la iglesia primitiva, los romanos persiguiendo, encarcelando, amenazando, arrojando cristianos al circo romano, a los leones. ¿Cuántas cosas, hermanos? Crucificando cristianos, prendiendo hogueras, persiguiendo, amenazando. ¿Cuántas Biblias se han quemado en diferentes épocas? Y pasaron 2000 años y hay una iglesia que sigue de pie porque Dios está con nosotros, y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡A su nombre! No hay, hermanos, miren. Un día el Señor Jesucristo les dijo, lo estaban molestando, porque Él, hermanos, el Señor, Él no vino a ofender, pero Él decía las cosas como son. Y el decir las cosas como son hacía que muchos se le levanten. Y dentro de los grupos que se le levantaban estaba la religión. Y el Señor Jesucristo en un momento les dice, en Mateo capítulo 15, sobre todo en el versículo 13, vamos a buscarlo, donde dice, toda planta que no plantó mi Padre, Él dice, será desarraigada. Quiero mostrarles algo que el Señor me hizo sentir en estos días. Mirá, a ver, Mateo capítulo 15, podemos leer versículo 12, mirá cómo dice. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Versículo 13, respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Versículo 14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Vamos a detenernos un instante. Ahora volvemos al tema de la fe, pero es que esto tiene que ver también. O sea, por un lado hay ciegos guiando a ciegos. Yo me imagino que debe haber sordos, espiritualmente hablando, guiando sordos. Y es terrible la consecuencia. Ahora, ¿por qué esto se complementa? Porque es fe y palabra. Palabra y fe. Fe y palabra, palabra y fe. Un cóctel glorioso, hermanos. Un cóctel explosivo del lado de la luz. Y una de las cosas que el Señor me dejaba ver en este tiempo, ¿y por qué les digo esto? Porque es necesario, así como hay ciegos, guías de ciegos, es necesario en este tiempo, y aquí hay muchos varones y mujeres que tienen ojos abiertos, que no son ciegos, que se preparen para guiar a personas que sí están ciegas y necesitan eso, porque les digo algo, miren, el Espíritu me inquietó esta semana con algo que es apocalíptico en el sentido, a ver, se los voy a presentar de esta manera. ¿Qué lanzan los dragones? Fuego, al unísono. Yo comparto con usted. Los dragones lanzan fuego. Ahora, antes de mostrarles el pasaje, un día el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, versículo 3, ustedes ya están limpios por la palabra. O sea, la palabra nos limpia. La palabra de Dios nos purifica. Esto lo dijo el Señor.
Ahora resulta que en Apocalipsis, mira, ahí está, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces la palabra nos limpia. Pero resulta que en Apocalipsis nos encontramos con un dragón o con una serpiente antigua, con el diablo que está persiguiendo a la mujer, es decir, es el diablo persiguiendo a la iglesia, como se está haciendo en estos tiempos de una manera encarnizada. Y acompáñenme a Apocalipsis capítulo 12. Ahora, yo no me quería ir a este tema, ahora volvemos al tema de la fe, pero simplemente le quiero mostrar lo que arroja este dragón. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, leamos el 13, dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Me dan ganas pero hoy no vamos a hablar de este Apocalipsis, pero esto es escatológico, esto tiene que ver con lo que ya ha comenzado a suceder. Esta mujer es la iglesia. Persigue a la mujer, versículo 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Vamos al versículo 15. Quiero llegar al 15. Dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer. ¿Qué arrojó? Agua. Agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Esta serpiente o este dragón, usted como yo, los dragones lanzan fuego, pero resulta que aquí lo que está lanzando es agua contaminada, agua sucia. El agua tiene que ver con la palabra. ¿Para qué? Para distorsionar, para arrasar con esta mujer que es la iglesia. Por eso yo le estaba diciendo, mi amado, que es importante que aquellos que se les abrieron los ojos, que se les abrieron el oído, puedan ser de bendición para tantos que están ciegos, que están sordos. Por más agua que sucia, contaminada, que arroje la serpiente, que arroje el dragón o que arroje el diablo, yo sé que con nosotros hay uno mayor, porque Él vino a deshacer las obras del diablo y Jesucristo está en medio de nosotros. Alabado es su nombre. Aleluya. Ahora, volvamos al tema de la fe, pero yo creo que está, hermano, relacionado. Fe y palabra. Palabra y creer que lo que hablamos, lo que predicamos, lo que nos dice el Señor en su palabra es sí y amén. Ahora, volvamos, que les quiero hablar del tema de la fe. Efesios capítulo 3, porque tengo marcados algunos pasajes. Efesios capítulo 3, mirá cómo dice, Pablo a sí mismo. Dice: por esta causa yo, Pablo, esta versión dice 3:1, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Lo que él está diciendo es: soy un convicto de Cristo Jesús, por ustedes les está diciendo. Y yo le doy gracias a Dios, mi amado, porque aquí hay muchos que son prisioneros de Cristo en el buen sentido, convictos de Cristo. Cuando entendemos, amados, cuando nosotros desarrollamos nuestra fe hacia Él, yo creo que se lo he dicho, ¿quién hubiera pensado? Tal vez cuando muchos de ustedes están durmiendo, yo estoy estudiando, leyendo, buscando. Y lo tremendo es que a mí nunca me gustó estudiar. No soy como usted, perdóneme. pero le abro mi corazón. Y yo digo, ¿cómo puede ser esto? De la única manera es porque Él depositó una fe, una convicción en mí. Por eso yo a veces me emociono cuando cantamos esos coritos. ¿Quién lo diría? Que yo estaría en tu casa, Señor, cantándote, danzando.
se nos burlan, nos cargan. ¿Qué, hermano? ¿Qué me importa? Y lo digo con respeto esto, porque no entienden, pero nosotros lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. ¿Y por qué crees que lo haces? Porque Él puso una semilla de fe, de convicción. Hermano, yo me gozo. Miren, por más que no esté en algunos lugares, yo sé lo que muchos de ustedes están haciendo. Desde lo que están haciendo aquí en la iglesia, de lo que están haciendo afuera, cuando van a visitar, cuando van a llevar un plato de comida, un abrigo. Hermano, eso lo puede hacer, eso lo pueden hacer los convictos de Cristo. ¿Cuántos convictos hay aquí? Yo le miraba medio cara de petizo orejudo. No, a ese que el Señor lo reprenda. No, convictos de Cristo. Amén. Nuestra fe está en proceso y está creciendo. Nos estamos desarrollando. Nuestra fe necesita de alguna manera ser ayudada. Y necesitamos estar convencidos, claro, convertidos también, pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero yo estoy convencido que aunque no lo veo, eso es real, eso existe. Y si lo relacionamos justamente a nosotros, a una vida de fe, qué importante es que seamos convictos, porque esa palabra convencido viene de convicto. Un convicto de los principios de Dios, un convicto de Jesucristo, como decía Pablo. Él se presentaba de esa manera, por ejemplo, a Filemón, a los filipenses. Pablo ponía, prisionero de Jesucristo, pero prisionero por amor. Qué importante, varón, joven, mujer que estás sintonizando, más allá de todo lo que recibas, que lo que tiene que ver con la palabra de Dios, que es fundamental, es que lo creas, que le creas a Dios. Porque a veces podemos caer en el error de quedarnos solamente con la letra. Sin embargo, el Señor le dijo una vez a Marta, la hermana de María y de Lázaro, que había muerto. El Señor Jesús le dijo, Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Tal vez tenemos conocimiento, eso es importante. Podemos aprendernos pasajes incluso de memoria, pero necesitamos añadirle fe, que es fundamental. Creer en Dios y creerle a Dios. Hemos llegado al final, esperamos encontrarnos pronto en un próximo programa. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rottenberg.